La montaña nos ha dado personajes admirables y enseñanzas valiosas para afrontar la travesía de nuestra propia existencia. Sin embargo, en las historias que traemos a continuación, los comportamientos no siempre fueron ejemplares. Es difícil ser ejemplar cuando la presa eres tú. Pittsburgh, una ciudad francamente entrañable. Aquí nace en 1842 nuestro prota, Alfred Packer. En algunos sitios lo vais a ver como Alfred. Y es que se hizo un tatuaje y ya sea por su ignorancia o por la del tatuador, se quedó con ese nombre. También lo va a marcar la epilepsia que padecía, que le hará ser una persona retraída y solitaria. Ve la luz en 1862 cuando se alista en el ejército de la Unión. Se siente por fin a gusto, feliz y aceptado en la ordenada y dura vida castrense. Pero los ataques epilépticos no lo dejan tranquilo. Es licenciado, eso sí, con honores, en 1864. Este es un golpe durísimo que va a arrastrar toda su vida. Packer prueba varios trabajos, pero no cuaja en ninguno. Trata incluso de ser guía de montaña, pero es muy malo. Decide mudarse a Utah. En la capital conoce a Robert McGrew, que ha formado un grupo para atravesar las montañas San Juan y llegar hasta Breckenridge, donde parece que se ha encontrado mucho oro. La expedición, compuesta por 20 personas, se pone en marcha, pero las montañas San Juan son complicadísimas y encima el guía no tiene ni puta idea. Se pierden, cada vez están más desesperados y de manera casi milagrosa llegan al poblado de los indios Ute, al mando del jefe Ouray. Ouray les ofrece comida y les invita a quedarse en el poblado. Les advierte que seguir adelante en pleno invierno es una locura. Pero nuestro amigo Alfred se empeña en continuar, y lo malo es que le van a seguir 5 desaprensivos. El joven George California Nunn, el viejo gruñón Israel Swan, del que se decía que llevaba mucho dinero encima, el carnicero alemán Frank Butcher Miller, James Humphrey y un minero experto, Wilson Bell. Salen en medio de una terrible ventisca y no se vuelve a saber nada de ellos. Dos meses después de partir del campamento indio, aparece sorprendentemente en el destacamento de los Pinos. Llama especialmente la atención su magnífico aspecto, incompatible con 2 meses de privaciones y sufrimientos. Se va a la cercana Saguache, donde lo primero que hace es comprarse un caballo, y en el salón empieza a gastar pasta a diestro y siniestro. Según el dueño del salón, se gastó en unos días $200, el equivalente a 6.000 euros de 2025, y además pudo apreciar que portaba varias carteras. La cosa se complica cuando llegan al pueblo 2 hombres de la expedición original de McGrew, y cuentan que Packer iba en compañía de otras 5 personas y además no llevaba dinero. Las autoridades ordenan su detención y es encerrado en una cárcel improvisada en Saguache. ¿Qué versión ofreció Packer? Declaró que se perdieron en la ventisca, las condiciones eran terribles, no tenían nada que comer. El primero en caer fue el viejo Swan, y de común acuerdo decidieron zampárselo. Lo mismo sucedió con los demás. Conforme iban falleciendo por la fatiga, iban siendo deglutidos por el resto. Hasta que quedaron Packer y Bell. En un ataque de locura homicida por el hambre, Bell se abalanza sobre Packer, que en defensa propia le dispara. El cadáver de Bell le sirvió de alimento hasta que pudo llegar a los Pinos. Un ilustrador del Harper's Weekly, John Randolph, va a hacer un descubrimiento no muy lejos de Saguache, en Lake City. Estamos hablando de los cuerpos de los 5 acompañantes de Packer. La ilustración que publica Randolph estremece a todo Estados Unidos. Los cadáveres han sido seccionados a hachazos y devorados.
Un dato demoledor echa por tierra el relato de Packer. Los cadáveres están juntos. No se trata de un reguero de muertos a lo largo de una dura travesía. Packer ejecutó a todos en un corto espacio de tiempo. Sin duda, está bien jodido. Pero esto no sería una historia nihilo legis si no hubiera giros de guión. El mismo día que encuentran los cadáveres, quién sabe si por una premonición, Packer se escapa. Alfred Packer se convierte en el enemigo público número 1. Todo el mundo quiere encontrar al caníbal, pero no lo encuentran. Cheyenne, Wyoming. Otra vez, cosas del destino, un hombre de la expedición de McGrew cree ver a Packer. Avisa al sheriff. Había estado viviendo todos estos años bajo el nombre de John Swartz, pero de nuevo la suerte le fue esquiva. La noticia de su detención corre como la pólvora por todo el país. El populacho quiere ver al antropófago colgado de una soga cuanto antes. El juicio se celebra en medio de una expectación sin precedentes. ¿Qué versión dio esta vez Alfred Packer? Vuelve a contar que se pierden en una terrible ventisca, que no tienen ya ni ratas que echarse a la boca. Pero esta vez aclara que fue Bell quien lo mandó a buscar leña. Y fue Bell quien mató en su ausencia a los otros 4. Al regresar Packer es cuando Bell trata de matarlo y sucede el episodio que ya conocíamos. Packer afirma que si dio inicialmente otra versión es porque nadie le iba a creer. Era una versión plausible, pero Packer durante el juicio estuvo ausente, hablaba en tercera persona y sobre todo hubo una expresión que escandalizó al jurado, y es cuando dijo que durante el tiempo que estuvo sobreviviendo con los cadáveres de los compañeros se sintió perfectamente feliz. Fue condenado a muerte. La ejecución se fijó para el 19 de mayo de 1883. Aquí tenéis una invitación. Pero su abogado se agarró a un tecnicismo que le salvó la vida. Cuando sucedieron los hechos todavía no estaba constituido el estado de Colorado, y por lo tanto no estaba en vigor aún la pena de muerte en dicho estado. Finalmente, Packer es condenado a 40 años de prisión, 8 por cada víctima. En la cárcel mostró un intachable buen comportamiento. Y el destino le guarda una última sorpresa, la periodista del Denver Post, Polly Pry. Polly cree en su versión y va a poner poco a poco la opinión pública a favor de Packer. Se amontonan las cartas pidiendo clemencia y al final el gobernador Thomas va a decretar la libertad condicional de un Packer que encima acaba con un puesto de trabajo como guarda de seguridad del periódico. Hay quien dice que terminó siendo vegetariano, pero lo que es rigurosamente cierto es que hasta el último de sus días defendió su inocencia. Está enterrado en Littleton, Colorado, en una tumba que sufragó el ejército en atención a su hoja de servicios. La lápida, el número de su regimiento. Una historia cuando menos curiosa. Bien, pues todavía nos queda un importante giro de guión. En 1989 se exhumaron los cuerpos y se hizo un estudio científico de los mismos. Se determinó que todos habían muerto a consecuencia de los golpes de hacha y, como mucho, solo Bell podría tener un disparo. Se encontró un agujero en la cadera, pero al final los científicos determinaron que se debería corresponder con la mordedura de algún animal carroñero. Ya en el siglo XX, el jefe conservador de los museos del oeste en Colorado, David Bailey, haciendo un inventario de armas de fuego, hizo un hallazgo sorprendente. Un revólver Colt de 1862 con una etiqueta donde ponía revólver de Alfred Packer, encontrado en el lugar donde se comió a sus víctimas. Bailey se quedó patidifuso. Ha dedicado 10 años de su vida a estudiar el revólver. Junto al revólver había 3 cartuchos de la época. Pidió permiso para analizar el esqueleto de Bell y se comprobó que los restos químicos que había en la cadera de Bell se correspondían con lo de los cartuchos. Es más, hizo pruebas de disparo y los agujeros que producían eran exactamente iguales al de la cadera de Bell. Con estos datos, el profesor Bailey estima que Packer decía la verdad.
el orificio de bala en una zona como la cadera se compadece bastante bien, lo digo por experiencia, con un disparo en legítima defensa. La opinión os la dejo a vosotros. ¿Fue un asesino antropófago como siempre se pensó? ¿O una persona con una discapacidad que despertaba antipatía a los demás y que acabó condenada injustamente? ¿Hubiera sido condenada si no hubiera proferido esas palabras de que estaba feliz comiéndose los cadáveres? Como digo, queda en vuestras manos la respuesta. No me queda más que daros las gracias y pediros encarecidamente que os apuntéis a seguir esta serie. La vida suele ser maravillosa, pero a veces se complica. Y se complica sobre todo cuando la presa eres tú.